Hola, este es Wilmer Villacorta. Voy a hacer esta presentación sobre integración misionera, teología en la misión de hoy para vuestra participación en este programa certificado para misioneros en el Seminario Teológico Fuller. Permítanme primeramente decir, voy a solamente hacer un resumen muy breve de cada una de las diapositivas en esta presentación. Primeramente, lo que quiero tratar aquí es el tema de la misión como catalizadora, la cual vamos a mirar la definición que aparece acá, según el Diccionario de la Lengua Española, se define como la modificación de la velocidad de una reacción química motivadas por la presencia de cuerpos que al finalizar la reacción aparecen inalterados. Entonces esto produce lo que se llama la catálisis, o un catalizador, la aceleración de la velocidad de sustancias, lo cual nos lleva a mirar que en una manera de analogía, la misión produce una aceleración de la teología a una realidad más amplia, la cual tiene que ver con la trascendencia del reino de Dios. Es importante que consideremos también en esta breve presentación una vista panorámica de lo que trataré. Primeramente, revisando las evidencias bíblicas que producen teología. Segundo, comentarios de reconocidos misiólogos. En tercer lugar, posible solución a la tensión entre teología y misión. Un tema muy amplio que no pretendo en ninguna manera resolver, sino solamente dar una posible solución. Evidencias bíblicas que producen teología. Es importante que veamos que en el desarrollo de la historia y del conocimiento, el renacimiento y la iluminación han hecho que estos esquemas de aprendizaje hayan afectado mucho en la reflexión del texto bíblico, lo cual tiene una directa correlación con la práctica. Teoristas y teólogos dicen, no hay nada más frustrante que tener que producir un debate articulado bajo las bases de teorías o realidades completamente ajenas a la de uno. Y es así que en el desarrollo del pensamiento teológico hemos encontrado que el estudio de la teología se volvió en sí mismo lo que muchos consideran la meta final, que ya no era el medio que nos ayudaba a entender y poder conocer a Dios, sino era solamente un tratamiento intelectual. Al tratar los asuntos desde la perspectiva de la misión de Dios, vamos a encontrar muchas reacciones negativas de que se carece de bases teológicas para justificar la práctica misionera en la iglesia del siglo XXI. Ahora, hace muchos años atrás, en el siglo XX, la influencia de Juan Mackay, y él habla de esta reacción desde el balcón que muchos de los misiólogos latinoamericanos han cubierto, particularmente práctica de la misión desde el camino que Orlando Costas innovó en muchos de sus escritos. Una crítica reactiva contra la práctica misionera se da que se eleva el pensamiento teológico que está mucho más arraigado a lo abstracto y que critica en una forma reactiva a la práctica misionera. Trataré de demostrar que este argumento no es necesariamente acertado. Y eso lo vamos a encontrar en muchas de las instituciones teológicas en el mundo occidental. La simplicidad y complejidad de las Escrituras es un tema muy importante de tratar al mirar estos asuntos entre la tensión de la misión y teología. La primera que quisiera mirar, que es la simplicidad y complejidad de las Escrituras, es la tensión en cual vivimos, de que el texto puede ser sujeto a las interpretaciones con lentes culturales que hemos estado viendo desde las presentaciones anteriores en los estudios misioneros en español del Seminario Fuller. Primeramente, es importante ver el texto de la diáspora del libro de los Hechos, capítulo 8, y el primer viaje misionero de Pablo, que produjeron suficiente material y experiencias que fueron tratados en el Concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 del libro de los Hechos. En segundo lugar, también vamos a ver la mayoría de la teología del Nuevo Testamento fue producida en respuestas a problemas de misión. Tercero, la temática del primer concilio de la Iglesia en Jerusalén fue tratada sobre la base de aspectos prácticos del quehacer transcultural en la obra misionera, la misión de Dios en el mundo mediterráneo. Ahora, esto nos va a llevar a una cuarta y como consecuencia se produce las siguientes respuestas. Y quisiera que puedan considerar esto desde el punto de vista de la formación del pensamiento teológico. La controversia en Hechos capítulo 15 va a dar lo que se llama la doctrina de la salvación, soteriología de los gentiles, donde el debate entre la salvación a la fe cristiana o conversión al judaísmo. Eso es lo que miramos en esta sección. En segundo, la respuesta de Pedro se menciona
que la aceptación, la limpieza de los gentiles, hace que Dios los acepte por medio de la fe. En eso lo miramos en capítulo 15, versículos 8 y 9, que produce lo que nosotros conocemos como la doctrina de la santificación. En tercer lugar, la respuesta de Jacobo o Santiago al aplicar el término de gentiles del profeta Amós, capítulo 9, y no forzar las prácticas judías a los gentiles. Y eso llamamos la doctrina de la adopción. Cuarto lugar, el decreto de la iglesia, donde aparece el versículo 28 y 29, capítulo 15, versículo 32, donde encontramos allí el aspecto de la doctrina de revelación y de la neumatología. Es muy claro y evidente que los gentiles fueron llamados hermanos, hermanas, y se atribuyeron esta dirección recibida como la guía del Espíritu de Dios por la tolerancia judía a los gentiles, así como el ministerio del Espíritu en la presencia de profetas que encontramos como en Silas y otros que profetizaron en el libro de los Hechos. Y avanzamos con el contenido. Vamos a encontrar, regresando al campo misionero, que hay un reciclaje de envío que sucede en el segundo viaje misionero de Pablo y el tercero que sucede en el libro de los Hechos, y no sabemos más. Ahora, si tuviésemos la oportunidad de llevar esta clase en línea, les pondríamos a ustedes en un recinto para el diálogo, la conversación que se daría, y la pregunta de base sería: ¿qué opinas ante estos argumentos? Según el material elaborado, podemos debatir entonces que la teología fue antes que la misión. Es un pensamiento para ustedes. En segundo lugar, en grupos, si tuviéramos la oportunidad de hacer una clase en línea, intercambiar ideas y comentarios que se puedan ofrecer. Ahora, en palabras de misiólogos reconocidos, quisiera recalcar y solamente mencionar los más importantes. La misión no solo da nacimiento a la teología, en tanto da origen a la iglesia, sino que también afecta el curso de la teología al moldear el futuro de la iglesia. La misión es el medio por el cual el Espíritu Santo hace nacer y renacer a la iglesia. De ahí que también sea el movimiento dinámico que produce lo que nosotros conocemos como la educación teológica. Y las instituciones teológicas son creadas por la iglesia, bajo la fuerza del Espíritu, para enseñar los rudimentos básicos de la fe. Así podemos concluir que, como la teología es producto de la misión, las instituciones teológicas son el semillero de la teología. Esto fue escrito nada más y nada menos por Orlando Costas, mencionado por René Badilla en Nuevas Alternativas de la Educación Teológica. Otro comentario muy resaltante e importante es que la teología es la hija de la misión, no su madre. Y la mayoría de la teología en el Nuevo Testamento fue producida en respuesta a una participación en la misión en un contexto particular y cultural, como lo vamos a encontrar en la reflexión que se da en el Concilio de Jerusalén, capítulo 15. ¿Quién escribió esto? Nada más y nada menos que Carlos Van Engen, en un escrito que hizo Teología de Misión en el año 2007. Y encontramos también otro: la teología es la actividad reflexiva de la Iglesia cristiana porque procura entender el misterio de la fe, tratar de descubrir sus implicaciones para la vida y hacer visible su misión en el mundo. Y está escrito también por Orlando Costas, mencionado en un libro editado por Andrew Kirk. Uno más, reflexionando en el Nuevo Testamento como documento misionero, vamos a encontrar pues que el primer y cardinal cambio de paradigma que tomó lugar fue con la venida de Jesús en Nazaret y lo que siguió después de esto. En la misión en el Nuevo Testamento no era tanto una función de la iglesia, como solemos creer, un departamento de la iglesia, sino es una expresión fundamental de su vida. Y Bosch lo afirma en la frase de Martin Keller: la misión como madre de la teología. Bueno, los escritores del Nuevo Testamento escribieron en el contexto de una situación de emergencia de una fe ardiente, con el propósito de hacer conocer a Jesucristo en el mundo mediterráneo. Esto fue escrito por David Bosch en su libro Magno, Misión en Transformación, en el año 2000. Posible solución para esta tensión de la teología y la misión es que reconocer que la teología es la hija de la misión, no su madre. Hechos 15 es un ejemplo de la respuesta teológica al desafío misional. La diferencia entre teólogos de misión y los teólogos sistemáticos es que hay una participación directa en el quehacer, en la actividad teológica, en la práctica contextual, la búsqueda de percibir espiritual e intelectualmente en forma integral. Identificar y participar en la presencia y mover de Dios en la historia y por la Iglesia en Missio Dei. Qué importante es mirar de estos temas y poder aprender de la realidad en que encontramos hoy en el quehacer y el pensamiento misiológico para nuestro continente.
llegamos a mirar una interacción entre la actividad multidisciplinaria cimentada y centrada en la persona de Cristo. Vamos a encontrar las diferentes relaciones de la multidisciplinaria actividad de la misiología. Es así que esto nos va a llevar a una conclusión, y la conclusión final que queremos llegar con estos aportes es la siguiente. Conclusiones. No podemos concebir un Nuevo Testamento sin la presencia del libro de los Hechos, por ejemplo, el cual ofrece una transición de los evangelios a los escritos tanto paulinos, petrinos y juaninos. La vida y misión paulina fueron que dieron las bases para la reflexión teológica, como se ve en el primer concilio de Jerusalén, las epístolas a los Gálatas, primero en circulación en la iglesia primitiva. Aún antes del Evangelio de Marcos, presenta el tema de la adopción, los inicios del entendimiento y dificultades sobre la relación de la ley mosaica y la gracia de Dios en Cristo. Eso lo miramos muy claramente en esos pasajes. Una misión transformativa y sumergida en la presencia trinitaria, en el desarrollo del pensamiento cristiano, que se da en el resurgimiento de una misiología basada en la Trinidad, una expresión, un acercamiento trinitario, una teología trinitaria al quehacer de la Iglesia en su forma como comunidad y coinonía de Dios en la tierra. Encontramos el pasaje magistral en Juan capítulo 20, que da un tema central, como el Padre me envió, yo os envío, y sopló el Espíritu Santo. Y David Bosch reconoce esto muy claramente en muchos de sus escritos, al invitarnos a pensar más en una misiología trinitaria y una eclesiología centrada en la persona de Dios. Identificar y participar en la presencia y mover de Dios en la historia y por la Iglesia en Missio Dei. Finalmente, tema de fondo para esta presentación que nos va a invitar, que hemos estado mirando desde el principio, una eclesiología sin una misión dirigida por el Espíritu Santo en comunión con otros, solamente manifestará una desconexión del Dios Trino en el movimiento de la Iglesia global. Uno de los importantes temas a tratar, y esperamos que su interés y participación en el Seminario Teológico Fuller le permita participar en una clase en línea a ustedes en esta preparación, que nos va a llevar a invitar a pensar en una aplicación directa a lo que hacemos en misión en el mundo hoy. Muchas gracias por su atención.